Radiolab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprende Legalmente, programa patrocinado por Laura Lex. Este día martes 9 de junio de 2020 con un gran tema para el día de hoy. Pero antes les recordamos seguirnos a través de las redes sociales en @RadiolabChile, la actitud emprendedora, en Instagram y en Facebook. Lo invitamos también a compartir este programa a sus amigos a través del botón compartir para que puedan revisar y compartir este programa. Asimismo, a todos los auditores por las redes sociales, los invitamos a que nos dejen sus preguntas para que el invitado de hoy pueda ir respondiéndolas durante el transcurso de este. Ahora, sin mayor contratiempo, les queremos presentar a este tremendo invitado, al doctor Camilo Montealegre Contreras, médico general con especialidad en medicina familiar, experto en obesidad y enfermedades metabólicas, con vasta experiencia y postítulo en Universidad de Barcelona y Universidad Católica de Chile, con más de 15 años de experiencia. Quiero saludarte, Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Héctor, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un placer que me hayan invitado y tratar de aportar un granito de arena a un tema que está bien contingente a pesar de que estamos con coronavirus, que es como el tema central, pero este tema no está alejado de lo que significa algunas complicaciones en este momento de pandemia. Así que te agradezco a ti, Héctor, y a los que están en la radio. Gracias por la invitación. Perfecto, para nosotros también es un honor, nos conocemos más de 10 años, te considero un amigo y gracias por haber aceptado la invitación, porque este programa, si bien es cierto, nace con un enfoque jurídico, nos estamos dando cuenta que con esta situación necesariamente tenemos que aportar y entregar la labor social y compartir este tema que, como bien te lo expliqué al momento de la invitación, no está dentro de las políticas masivas, es decir, no todos tienen acceso a la información que tú hoy día nos entregarás por diferentes razones y obviamente es un privilegio que a través de estas redes sociales podamos llegar a muchos lugares en donde puedan recibir esta información y puedan compartir. Hoy nos hablarás de la obesidad en tiempo de COVID-19. Sí. Entonces, para empezar, quiero que me digas qué es esto de la obesidad en tiempo de COVID-19. Sí, bueno, muchos de los congresos que se han hecho ahora online, porque ahora todos los congresos ya no son presenciales, han ligado el tema de la obesidad con la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, que es COVID-19. Correcto. Pero resulta que no hemos planteado que la obesidad, así como las complicaciones de la obesidad, es una pandemia tan compleja y tan destructora del ser humano que podría incluso unirse a una pandemia como esta y provocar algunas alteraciones fisiológicas, físicas y de nuestra inmunidad, especialmente a nuestra población, que está en este momento tan vulnerable al tema. Correcto. ¿Cuáles son las cifras? No son muy alentadoras tampoco, así que... Qué bueno. Al respecto de eso, ¿cuáles son las cifras de obesidad en Chile y sus segmentos? ¿Cómo podríamos mapear la obesidad, que después le vamos a cambiar el nombre, que en realidad no es obesidad, pero tú obviamente nos vas a aclarar? Bueno, al principio se realizaba una tabla de, ¿cómo se llama?, de obesidad que se basaba en grados, ¿cierto? En la cual calificábamos al paciente en grado 1, grado 2, grado 3, según la severidad de la obesidad y según su índice de masa corporal. Es decir, se consideraba el peso, la talla, ¿cierto?, para poder sacar un poquito ese índice. De ahí se empezaron a hacer las clasificaciones típicas, pero resulta que en estos momentos la clasificación por el tema del COVID se ha tomado una clasificación que incluye toda Latinoamérica. Y realmente las cifras de nuestro país son deprimentes, porque estamos casi con un 74% de la población con sobrepeso y con un 72% de los escolares también con sobrepeso y obesidad. Quizás México podría ser un país que nos supere en eso y Estados Unidos, pero las estadísticas son bien inquisidoras con nosotros.
Estamos hablando que de 10 chilenos, 7 por lo menos tienen sobrepeso y de esos 4 tienen riesgo cardiovascular. Entonces, Ahora, son cifras que en realidad han demostrado que algunos programas que se han tratado de implementar no han resultado. ¿qué significa el síndrome metabólico, Camilo? Claro, no, los médicos en general especialistas en obesidad, más que hablar de obesidad, en nuestro país habla de un síndrome metabólico. ¿Qué significa eso? Porque es como cuando a uno le dicen es resistente a la insulina, es diabético, no es diabético. ¿Qué significa eso? Que parece chino. El Claro. síndrome metabólico en realidad es un conjunto de enfermedades dentro de las cuales está la obesidad, como principal, como quizás una de las más importantes. Pero en el fondo tiene que ver con unir estas enfermedades y también señalar que involucra la obesidad en nuestro cuerpo. Entonces, un paciente obeso es muy difícil que no sea hipertenso. Un paciente obeso es muy difícil que no tenga alterado el colesterol. Un paciente obeso es muy, muy complejo que no tenga mala circulación, que dañe sus huesos. Entonces, todo ese conjunto al final forma un síndrome metabólico. Y lo que tenemos que abocarnos a tratar es el síndrome metabólico. Porque si tratamos el peso, nos vamos a dar cuenta que las consecuencias que el peso dejó en el paciente son nefastas, o sea, terminan diabético, hipertenso, colesterol alto. Entonces, estamos hablando de una definición de riesgo cardiovascular, es decir, el chileno en el fondo no solamente tiene un aumento de peso, sino que está en riesgo cardiovascular, más aún con lo que está pasando ahora, que nuestra inmunidad es más baja que otros países que tienen un biotipo diferente y tienen índices mucho mejor en lo que significa peso y síndrome metabólico. Entonces, como el típico chileno que tiene todo, cuando llega a la consulta te dice, bueno, yo, doctor, estoy un poquito gordito, pero en realidad también sufro la presión y parece que el colesterol lo tengo un poquito malo. Ese es un síndrome metabólico. Entonces, al final lo tienes que tomar en su conjunto. Perfecto. Eso en Chile se habla así. Claro, ¿cuáles son las consecuencias si una persona no se preocupa o no toma conciencia del síndrome metabólico? Mira, en general lo primero es decir que algunos programas que han tenido iniciativa, tanto en gobierno anteriores, Vida Sana y en este gobierno, no han tenido el impacto que nosotros queremos para evitar ciertas complicaciones que vivimos día a día. Entonces, los médicos expertos en obesidad hemos llegado a la conclusión de que el chileno tiene que incorporar el concepto del nuevo yo, es decir, de que si no cambiamos radicalmente el concepto que tenemos de que tenemos que vivir sanamente, que tenemos que vivir ejercicio, es más que eso, es cambiar la mentalidad. Y al cambiar la mentalidad, el chileno cambia en el fondo también las prioridades en su alimentación y toma en cuenta la magnitud del desastre que puede ocasionar la obesidad. La obesidad puede tener consecuencias nefastas, hasta un accidente vascular, tienen más riesgo de cáncer, son pacientes que tienen más riesgo de discopatía o destrucción de sus huesos, son pacientes que tienen realmente consecuencias en su autovalencia, hasta neurológicos, que realmente nos han hecho despertar en el fondo como tratemos este problema, porque este problema es mucho más contundente. Y por eso que está tan en boga tratar el tema de la obesidad, porque las consecuencias son cardiovasculares, especialmente son nefastas. Perfecto. Y solamente se podría dividir entre hombre y mujer por un tema casi exclusivamente hormonal, porque ya tenemos hombres con riesgo cardiovascular desde los 20 años en adelante, o los mismos adolescentes ya están todos obesos, o tuve el rango etario de la mujer desde los 14 a los 17 años, están todas sobrepeso. Entonces hay que hacer un cambio, que te digo yo, que el nuevo concepto que se tiene, que es un concepto bien nórdico que llegó a Chile, pero que es el nuevo yo, de cambiar todo en realidad lo que hemos estado haciendo y no tener miedo tampoco a los tratamientos, porque la gente tiene un poquito de miedo a tratarse el peso cuando es fundamental. Ahora obviamente sin ánimo, o sea, con el ánimo de análisis, hemos escuchado desde a lo menos 8 años, y si no más, políticas de gobierno, elige vivir sano, claro. Alimentación sana, pero el tema es, tú como especialista, ¿cómo eso puede llegar al ciudadano común y corriente a su casa? Me refiero, ¿cómo puede vivir sano? ¿Cómo puede alimentarse sano
si en definitiva el entorno alimenticio no es propicio a aquello. Claro, la verdad que hay dos temas ahí, ¿eh? Uno que si uno lo lleva al tema neurológico como tal, uno sabe que nuestro cerebro no va a cambiar la mentalidad en 6 meses, hasta en un año. Entonces, Claro. a la persona que se le dice, mire, coma lechuguita, baje los carbohidratos, tome mucha agua, probablemente resulte, pero unas 2 o 3 semanas. Entonces, un cambio que es mucho más a largo plazo. Y lo otro, que hay un poquito de mito respecto a algunas dietas o algunos regímenes que son más estrictos y que entre comillas son catalogados como de muy alto costo y que no tendría acceso el paciente chileno promedio. Y la nueva línea nutricional, la verdad, que se ha encargado de que con cosas simples, accesibles, poder hacer una dieta que sea rica en proteína, baja en carbohidratos y con productos que sean accesibles. Tratar de hacer muchas cosas en el hogar más que hacer un gasto a veces innecesario. Pero es toda una educación, en el fondo. Todos los tratamientos que uno tiene, ya sea cirugía, tratamientos farmacológicos, todos necesitan de una estructura firme a nivel nutricional, sino a largo plazo puede que el paciente se mantenga o suba un poquito, pero mantener o cambiar la conducta son pocos los pacientes que lo logran. Ese paciente que lo logra después nunca más sube de peso. Entonces, o sea, claro, un cambio muy radical. Sí, sí. Y eso se da en todos los sectores de nuestro país, en todos sectores que pueden ser más agrícolas, más citadinos, clases ahora, por ejemplo. Claro. ¿Cómo la gente de menores recursos tiene acceso a una alimentación saludable? Cuando la verdad es que se venden puras porquerías, la verdad. O cómo en los colegios se implementaron los kioscos que eran saludables también, cuando al final el caballero del kiosco se terminó rindiendo y volvió a vender lo mismo, que era mucho más rentable y a ellos no les gustaba lo que vendían. Entonces, es un tema de mentalidad. Ahora, obviamente siempre a ti te veo bien cercano a la educación, obviamente a través de tus hijos también. La JUNAEP, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles y también que es la que provee la alimentación, claro. Establecimiento educacional, genera políticas, pero esas políticas pueden implementarse, Camilo. ¿Cuál es tu análisis? O sea, se intenta, desde luego. De partida, la JUNAEP debería cambiar el concepto de dar a libre albedrío el tema de qué comer o no comer respecto a un escolar, por ejemplo. La JUNAEP tiene y ha implementado hace mucho tiempo vales de comida para los escolares, pero dentro de esa variación de comida, ¿cierto?, está la comida chatarra. Entonces, con eso se termina el programa de vida sana, porque la verdad que los chiquillos, ¿qué es lo que hacen? Prefieren a comer algo rápido, algo rico, algo sencillo. Al final comen comida chatarra y no se logra implementar un JUNAEP con alimentación saludable. Claro. Quizás funciona más en el estilo de vida, por ejemplo, en realizar actividades deportivas, actividades al aire libre, baile entretenido, esas cosas a nivel comunal generalmente resultan. Claro. Pero la alimentación cuesta mucho, porque en el fondo la mamá, después que termina en sectores, por ejemplo, más populares, y tiene unas clases de 100 mamás que hacen zumba, después llegan a la casa y el consumo alimentario es pan, y sigue comiendo pan. De hecho, el alimento más consumido en estos momentos es el pan. Eso te iba, en esta etapa de confinamiento, ¿ya? Porque es tremendo eso. Yo no le llamo cuarentena, porque en realidad ya pasamos los 40 días, por lo tanto sí, es confinamiento. Claro. ¿Cuáles son? Yo sé que muchos de los que están escuchando, y desde luego el conductor de este programa puede sentirse identificado. Me refiero, ¿cuáles son las complicaciones? Ojo, prefiero decirlo porque muchos de los que me están viendo, obviamente... ¿Cuáles son las complicaciones que puede llevar el aumento de peso en un confinamiento? Bueno, hay varias complicaciones. Quizás la complicación, y que se ha visto de hecho en los casos, lamentablemente, incluso con fallecidos que hemos tenido de rango etario entre 20 y 30 años, son personas que tuvieron un gran aumento de peso con sedentarismo asociado a tabaquismo y asociado a un trastorno de salud mental. Es decir,
el tema del peso es una arista más del confinamiento. De hecho, la forma como tenemos de canalizar estos momentos es con la cocina. Si tú te das cuenta, yo creo que no sé cuántas recetas se han inventado entre, no sé, la mamá, las pololas, los hijos mismos aprenden a cocinar diferentes dietas, una forma de entretenerse. La comida es parte de nuestra cultura, Claro. pero eso va a involucrar aumento de peso porque en el ejercicio estamos mal. Entonces, y hemos tenido casos insólitos, casos en la cual la persona solo se alimenta de comida chatarra todo el periodo de confinamiento y eso lo lleva al riesgo cardiovascular. Lo más complicado en realidad hay dos riesgos que yo he visto, y lo dijo una doctora el otro día también, la doctora Scafi, que es de la Clínica Las Condes, que ya ve la maestría de obesidad, dijo, hay dos problemas con el tema de la obesidad, dijo. Uno, la ansiedad por comer, no saber qué comer y estar picando todo el rato. Y lo segundo, la salud mental del chileno, cómo trata de vencer la ansiedad. Llega un momento en que ya se aburre el paciente chileno y come lo que venga, en el fondo. Ya lo que pueda, en el fondo, costear de acuerdo a los recursos, lo come. Y mucho más el facilismo, en el fondo, de obtener las cosas ya por delivery, el no ir a comprar, el no elegir lo que uno quiere comer, el tener escasez de ciertos productos también, el preparar comidas caseras en la casa que a veces pueden ser saludables, pero otras veces está en realidad llena de grasa saturada y carbohidratos y azúcares, de todo. Lo Claro. insólito, el consumo de pan, chocolate, todo lo que hemos visto en estos días, el chileno trata de buscar algo que le dé energía. Claro. Y, Ahora, Camilo, siguiendo con eso, obviamente lo que es la parte del tratamiento lo vamos a hablar en la segunda etapa, pero sí, el tema que se ha identificado tiene que ver cómo poder ayudar, o sea, partiendo de tu análisis, si una persona mayor, adulto, difícilmente puede controlar esta situación de ansiedad que tú bien lo señalaste y desde luego de salud mental. ¿Qué ocurre con los niños? ¿Cómo podemos orientarlos? Porque en definitiva ellos también son víctimas del confinamiento. Obviamente sí, son víctimas muy silenciosas, porque en el claro, fondo no están yendo al colegio, entonces lo están, entre comillas, pasando bien. Pero yo creo que ellos no lo están claro, pasando bien. Entonces no mi lo está pregunta pasando es, bien. ¿cómo los padres podemos ayudar al tema alimenticio? Porque o sea, sin ser autorreferente, pero obviamente lo veo en mi caso, los niños están muy ansiosos. Sí, bueno, yo también lo vi en mi caso más con un adolescente que ya aprendió a hacer panqueque, aprendió a hacer todos los tipos de recetas que nunca hizo en su vida, para poder entretenerse, pues. Entonces, en realidad, al principio el tema de la alimentación y el tema de la preparación de la comida para vencer la ansiedad era un entretenimiento, pero después ya de tanto tiempo también se vuelve ya un aburrimiento, llega a afectar psicológicamente a los chiquillos. Y lamentablemente donde más repercute el tema de la obesidad en estos momentos es en el escolar. O sea, el más afectado en estos momentos y lo que va a dar nuestro índice a futuro es el paciente escolar, ese chiquillo que está desde los 7 años hasta los 14 años. Son pacientes que, bueno, ya prácticamente los ve como adultos. Tienen un punto estatural diferente, pero están obesos. Entonces hay que empezar a explicarle a ellos ya de otra forma, o un poquito más grande, ya no como si fuese un cabro chico en el fondo. Hay que hacer entender a la familia que la obesidad es una enfermedad no solamente de riesgo cardiovascular y que es compleja, sino que es crónica. O sea, si los abuelitos tenían un porcentaje de obesidad, si los papás son obesos, también eso viene con una carga fuerte. Por lo tanto, hay que tratar de hacer entender a los chiquillos que esto es un tema crónico, que un tema psicológico, que un tema ambiental, o sea, todo lo que a ti te rodea, tú sales y te van a ofrecer todo tipo de alimentación. Y la población más afectada sin duda son los escolares. Ellos generalmente basan su consumo en alimentos que les den energía, porque ya están agotados ya, mentalmente agotados. Camilo, es un mito eso de que coma sopaipilla, que coma, como dices tú, panqueque, total. Este no se detiene, anda corriendo para todos lados y lo llenamos de masa porque en definitiva sabemos que él tiene una energía física Claro, que es un mito, porque eso viene casi de nuestros ancestros. sí. Si uno lo analiza,
es un mito, y es tan mito que los niños desde los 3 o 4 años que tuvieron sobrepeso, incluso antes, después ese mismo peso alto se traspasa a la adultez. O sea, es un mito que los chiquillos por gastar energía en el fondo van a ser más flacos. Claro, ellos consumen una gran cantidad de carbohidratos y gastan energía que la gastábamos nosotros cuando teníamos la edad de ellos. Claro. Pero a medida que pasa el tiempo, tanto su desarrollo hormonal y su ansiedad o un poquito más de sedentarismo los va pillando. Pero claro, lo que sí está claro es que el peso desde la niñez, temprana, ¿cierto?, influye mucho en el peso del paciente a los 20 o 30 años. Perfecto. En realidad uno se confía porque los ve flacos, corren, pero después uno los tiene que cuidar porque la genética también pesa. Qué buena aclaración. Te lleva a consumir cosas, alimentos que no son adecuados. Qué buena aclaración. Bueno, antes de continuar, Camilo, la segunda etapa vamos a hablar del tratamiento, de la actividad física, porque obviamente nos has hecho un análisis completo. Antes de irnos a la pausa, pero antes tenemos que recordar que estamos a través de la señal @RadioLabChile y @LauraLex en Facebook y en Instagram. Estamos en una campaña llamada Pyme en Casa. Envíanos tu video de 1 minuto en forma horizontal al WhatsApp 954-74603, promocionando tu emprendimiento, y lo pasaremos en las pausas de cada programa. Ahora vamos a la pausa y se va a difundir apoyo a microemprendedores y a pyme para que esto obviamente se genere un círculo virtuoso. También, antes de irnos a la pausa, saludar a los que nos están viendo: a Marcela Miranda, a Valeria Díaz, Ángela Duarte, Daniela Carolina, Edgardo Carvajal, Cari Nicarte, Andrea Muñoz, Mónica Brante, David Brante, Norberta también, Abel Sepúlveda, a Mauricio Maibé, a Pedro Silva. A todos los que han estado durante esta primera etapa del programa escuchándonos, los invitamos que después de la pausa a la segunda etapa de nuestro programa, con lo que es el tratamiento y la educación física en tiempo de COVID-19. Muchas gracias. Volvemos luego a la segunda parte de nuestro programa. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de H-Root Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo, capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Perfecto. Bueno, amigos, estamos de regreso en la segunda parte de este programa. Ha sido un programa en la primera parte muy educativo, muy entretenido. En realidad, agradecemos a todos los que mantuvieron la sintonía y ahora obviamente que se unan más. Un saludo especial a Erika Banus, que no la nombré, pero ahora obviamente le hacemos mención, y a Juan Francisco Toro, que también está en nuestra señal. Bueno, volvemos junto al doctor Camilo Montealegre Contreras, médico especialista en medicina familiar, experto en obesidad y enfermedades metabólicas. Estamos conversando con él el tema obesidad en tiempo de COVID-19. Pero antes de seguir, queremos continuar con estas preguntas. Abel Sepúlveda, uno de nuestros seguidores, dice: no me quiten la sopaipilla, por favor. Lo lamento. Lo lamento. Bueno, ya habiendo identificado la situación de obesidad en este confinamiento, Camilo, nos gustaría saber en qué consiste un tratamiento del síndrome metabólico. Sí, mira, cuando uno habla del tratamiento de la obesidad, uno tiene que abarcar diferentes formas de cómo tratar la obesidad. Hace un tiempo atrás el tratamiento se basaba en una alimentación saludable, física, y probablemente no había mucho más que eso. Estamos hablando de hace unos 5 o 6 años atrás. Pero si uno tiene que ahora agrupar en el fondo los tratamientos, uno habla de un tratamiento nutricional, actividad física, farmacoterapia, es decir, con medicamentos, y tratamiento quirúrgico. Ahí es donde va la cirugía bariátrica. Entonces, son 4 puntos que son el eje del tratamiento. Entonces, esa es la forma de tratar la obesidad. Quizás las que generan más a veces complicaciones en los pacientes, o a veces los pacientes lo manejan de forma más recatada, el tema quirúrgico y principalmente el tema farmacológico, que es lo que en realidad también dentro de los mitos es el tratamiento que más se utiliza en estos momentos, más que la actividad física. Ahora, para mantener un peso y para mantener la baja de peso y cambiar el estilo de vida, hay que tener una alimentación saludable, pero el concepto de cambiar el estilo de vida es súper complejo. Porque a ti te pueden decir, Héctor, cambia el estilo de vida y no comáis más sopaipilla, no sé, cosas de ese tipo. Te va a costar. Entonces, cambiar el estilo de vida cuesta mucho. Es una frase muy... El cambio de estilo de vida casi no se puede hacer. Entonces, claro, es todo un trabajo que involucra mucho tiempo. Hay una terapia casi conductual. Claro, Camilo, voy a salirme del libreto y te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué ocurre hoy día? Muchos de los que nos están viendo, y en especial el locutor y el que dirige este programa, obviamente hay mucho el teletrabajo y hay muchas labores que hoy día se hacen en horarios nocturnos, ¿ya? Donde ya los niños descansaron y donde uno avanza. Claro. La pregunta es, ¿qué ocurre si un paciente, en realidad son las 2:30, y le viene esa hambre que tú podrías describirnos técnicamente, pero anda buscando las galletas, el café, después el queso caliente, y son las 1:30? Ojo,
todo, si está relacionado con la realidad, es mera coincidencia. Pero te quiero preguntar, en ese sentido, ¿qué se hace? Porque, claro, uno escucha a los médicos, en este caso tú, los nutricionistas, que dicen, no, tienen que controlarse, pero en la práctica, ¿cómo se traduce? Dejo del queso caliente y me tomo un vaso con agua, o me hago hojitas de apio. ¿Qué podría hacer la persona? Porque y aquí quiero interpretar a mucho, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, ahí hay dos conceptos que son bien utilizados, que es el concepto del atracón, que es el concepto del atracón nocturno, que tiene que ver con que la persona durante el día en realidad ha comido poco, o se ha saltado muchas horas sin comer. Perfecto. Eso trae como consecuencia al final que en la tarde o en la tarde-noche venga el atracón y venga el ataque de ansiedad. Y de hecho tiene hasta un nombre, se llama el síndrome del comedor nocturno. Mira. Es la persona que tú lo ves probablemente no tenga un gran peso, tenga leve sobrepeso, pero en el día come súper mal o come cada 4, cada 5 horas y la verdad que a veces ni come por un tema laboral. Y claro, el desahogo viene en la noche. Entonces, eso tiene varias consecuencias: dormir mal, aumentar más de peso, pero no por nuestro estilo de vida. Por eso te digo que aquí es un tema casi de conducta. Eso yo creo que va a costar años que cambien el chileno. O sea, lo hacemos todo, yo creo, los médicos, no médicos, especialmente. Entonces, todos, como se mantienen su atracón. Ahora, perfecto. ¿Cómo solucionarlo? Eso es francamente, hay que hacer un cambio de conducta, y el cambio de conducta tiene que ser por una cantidad de meses en la cual nuestro cerebro nos diga, ok, soy capaz de manejar esto y soy capaz de reemplazar aquello que como en la noche. En vez de comerme un pancito con queso caliente, como una jalea dietética o algún yogur más dietético, voy reemplazando alimentos. Que tampoco sea un régimen que me diga a mí no podéis comer nada más, porque eso ya no se utiliza mucho. Sino que si tiene hambre, saciar el hambre. ¿Pero con qué? Con alimentos saludables. Perfecto. Pero todo eso tiene que ver con un cambio conductual. Ahora, los pacientes van a decir, sí, doctor, pero yo no puedo manejar eso. No puedo manejar la ansiedad. Claro. Bueno, ahí es donde vienen los tratamientos, y por algo quizás los chilenos junto con los alemanes o los gringos son los que más tratamientos ansiolíticos tienen para poder mantener un peso adecuado. Perfecto. Camilo. Pero muy dependiente de la farmacoterapia. Sí, ya que estamos acá y quiero interpretar a mucho, ¿tú te recuerdas hay un dicho que se le atribuye, que generalmente serían los americanos, que es que hay que comenzar comiendo como rey, al mediodía comiendo como vasallo, y al final del día terminar como esclavo? Eso es una figuración que dice relación con mucha alimentación calórica en la mañana y así bajando hasta terminar. Pregunta, ¿eso es correcto? ¿Es un mito? ¿Es aplicable? Es correcto. No sé si es aplicable todavía en Chile, porque el chileno todavía es al revés. El chileno toma muy mal desayuno, deja pasar muchas horas y almuerza tarde y después se salta la última comida de la noche. Los gringos no son el mejor ejemplo, porque los gringos son un poquito hipercalóricos y ocupan alimentos que no son muy saludables, pero si uno ve los niveles de peso del gringo, tampoco estamos tan lejos. Así que... Pero sí, el gringo ocupa el concepto del lunch, que es en el fondo un desayuno, almuerzo en la mañana, para comenzar la mañana full energía, y sí respeta un poquito los horarios. Lo que pasa es que el gringo se sale con otras cosas, sale con sus parritas, con su cerveza, otros desores como los alemanes. Claro. Pero eso tiene mucha razón, o sea, al final hay que comer como mendigo al final del día, ¿sí? Es la verdad. Siempre y cuando hayas sido de la Real antes de comer como un mendigo. Perfecto. Porque los chilenos no, porque los chilenos nos saltamos comida. El chileno con suerte está comiendo 3 veces al día, con mucha suerte. Si es que ahora, tiene tiempo. Dos cosas, te quiero hacer 2 preguntas. ¿Qué ocurre primero con aquellos que inician? ¿Cuál es el primer paso para iniciar un tratamiento para el síndrome metabólico? Y la segunda pregunta es, ¿qué ocurre con aquellas personas que se les genera el efecto rebote? Claro, por favor, si tú nos puedes desarrollar esa idea que serían muy importantes contestarla en este programa.
Sí, bueno, la verdad que como este es un tratamiento en el cual nosotros tenemos que cambiar más la mentalidad y la conducta y el estado neurológico del chileno para poder bajar de peso, es muy difícil para el chileno enfrentar los tratamientos. De partida, reconocer ya que tiene un peso alto es un tema de mucho pudor. Y claro, el paciente que acude a la consulta del médico por el peso es un paciente que mantiene como estricta reserva. Entonces ya ahí uno parte con un tratamiento que es muy sigiloso y mucho respeto por el tema del peso, evitar ciertas frases peyorativas, tratar de que va a bajar. El chileno es bien raro, porque uno lo tiene que hacer bajar rápido, o sea, tiene que ver resultados el paciente chileno en el primer mes, porque si no, después ya no sigue. Y a la vez seguir bajando de peso, manteniendo una dieta que sea saludable y que no lo mate de hambre. Entonces, el primer enfrentamiento es un paciente que viene con mucho pudor y es un paciente que viene de múltiples fracasos por el tema del peso. Y ha hecho de todo. Ha tomado pastillas, se ha operado, ha hecho la dieta de la zona, ha ocupado el método GRES, ha ocupado todos los que a ti se te ocurren. El paciente con obesidad o con sobrepeso ya se la sabe por libro. O sea, va a llegar predispuesto. En el fondo esto no es ninguna novedad si me van a dar pastillas, no es ninguna novedad si me tengo que operar, pero resulta que sí hay novedades. Con el tiempo esto va avanzando. Perfecto. Entonces la forma de tratar la obesidad es así, un poquito sigilosa, hay que ser muy respetuoso con el paciente y que reconozca el problema y que le tome el peso a lo que puede pasar si ese problema es así. Eso es lo más complicado. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a este paciente que le genera ese efecto, que lo intentó, estuvo un tiempo, se sintió saludable y después obviamente algo ocurre, como tú bien lo señalaste, el desorden vuelve? ¿Siempre está la chance de volver, Camilo? Claro. Sí. Bueno, de hecho, dentro de los tratamientos que existen ahora, no hay ninguno que tenga un 0% de rebote, así que sí, con el tiempo se han ido perfeccionando los tratamientos. Y los tratamientos, lo que tratan de hacer no es solamente la baja de peso, porque la baja de peso no es difícil. O sea, hacer bajar un paciente en unos meses no es difícil. Lo difícil es mantener el peso y lograr el cambio de conducta, porque si uno logra eso, evita el rebote. Perfecto. Ahora, uno ve de todo, pacientes con alimentación sana y actividad física que después de un año rebotan porque se vuelve sedentario, como puede pasar ahora. O sea, los pacientes que son deportistas y tienen que estar ahora encerrados como lo hacen, y que consumen una alimentación hipercalórica. O sea, estamos hablando de deportistas elite que ahora están obesos. Y está la otra alternativa de buscar la farmacoterapia en pacientes que quieren mantener un peso saludable, porque no está la opción ni del ejercicio, menos la opción de la cirugía en estos momentos, por el tema del COVID. Entonces, nos van quedando aristas por donde intervenir con el paciente. Ahora, el paciente siempre tiene más cosas que solo la obesidad, eso es lo que uno le quiere hacer entender. Hay pacientes que tienen obesidad porque tienen una prediabetes, hay otros pacientes que tienen obesidad porque sufren de la tiroides, y uno va buscando en el fondo, lo va estudiando al paciente para ver si califica o no para el inocuo. Perdón, la última frase porque quedó corta la señal ahí. Que no hay ningún tratamiento que sea inocuo, que sea perfecto. O sea, siempre tiene que ser un complemento de todo. O sea, no existe como dicen los gringos, la happy pills o la pastilla de la felicidad o la pastilla milagrosa, no existe. Ya, ahora, Camilo, la otra pregunta. Está entretenido este programa. Creo que estoy resolviendo todas mis dudas. Entre ellos, gracias Camilo, entre ellos hay que perderle el temor a la farmacoterapia. Sí, de todas maneras. ¿Cómo tú puedes transmitir eso a los ciudadanos? Porque todos tenemos la sensación de que si parto con una pastilla, me voy a hacer esclavo de esa pastilla, y claro, esa pastilla en el fondo si la dejo, voy a volver a lo mismo. Desde luego, también que nos expliques del tema económico. ¿Es tan lejano la farmacología o también es un mito? Bueno, en estos momentos yo diría que el tratamiento farmacológico es lo más cercano y lo más accesible que puede tener un paciente en estos momentos. Y tiene algunas características que lo hacen diferente a lo que eran los tratamientos hace unos 4 o 5 años atrás.
hace 4 o 5 años atrás uno iba a un médico, el médico hacía una receta magistral que metía de todo, antidepresivos, cafeína, picolinato de cromo, lo que se le ocurría lo metía, y al final el paciente, claro, bajaba de peso, 10 kilos, se sentía pésimo, y después el otro mes aumentaba 20, entonces eso no es ninguna gracia. Entonces, para el control de los fármacos, eso existe un mecanismo a nivel mundial que controla y aprueba fármacos ya en miles de pacientes, y que son los fármacos que se están ocupando 4 o 5 como máximo de un mismo compuesto. Es decir, lo han ido perfeccionando y lo han probado en todos los pacientes de riesgo, metabólico, y hasta el momento ya los 5 años que debe llevar el tratamiento ha sido bien tolerado, nunca ha existido un caso de riesgo cardiovascular, nada de eso. Todos tienen sus efectos secundarios, pero uno le informa al paciente, en el fondo, de qué se trata el tratamiento. Ya, pero uno... Entonces, los tratamientos... Sí. Dime. Pero en el fondo, si yo comienzo con este tratamiento farmacológico, en algún momento lo que busca este tratamiento es que no dependa de ese fármaco, ¿no? Claro, sino que que se traduzca en el cambio de hábito. Claro que sí, hasta los mismos médicos hemos ido aprendiendo cómo ir manejando los fármacos, porque estos fármacos en un principio tenían diferentes dosificaciones, cada paciente tiene diferente tolerancia, y en realidad hay un esquemita de tratamiento que al principio duraba 12 semanas, después se fue alargando el tratamiento porque vimos que en general a los 6 meses recién nuestro cerebro como que se acostumbró a este cambio de conducta. Incluso hay pacientes que llegan a durar hasta un año con tratamiento, pero haciendo una escalada de baja de fármaco. Hay pacientes que van tomando el fármaco día por medio y otros que depende del fármaco el fin de semana hasta que ya uno lo va soltando. Y los mismos pacientes dicen, yo no noto diferencia, cuando el paciente ya está de alta y cuando han llevado un tiempo con fármaco, dice, ya no noto la diferencia entre tomar o no tomar el fármaco. Entonces uno lo mantiene en observación y vemos los pesos. Pero resulta que hay pacientes que después de un año han mantenido el mismo peso con el cual quedaron. Y eso ha sido como el éxito de los tratamientos. Y los tratamientos farmacológicos van directo al callo, porque atacan el sistema nervioso central, donde están todos los centros de saciedad y del apetito. Lo que no hace una cirugía bariátrica. O sea, cirugía bariátrica en el fondo es como operarse, pero hay equipos que controlan al paciente con nutricionistas, psicólogos, etcétera, que le hacen un seguimiento. Pero de esto, un gran porcentaje termina tomando medicamentos, pues tienen temor y entonces el paciente que tiene peso muy alto. Ya. Pero no hay que tener miedo al tratamiento. Los tratamientos en Chile están bien estandarizados y siguen una norma. Ya. Ahora, siempre en nuestro país van a haber cosas que rompen la norma. Somos regulas para imitar, para falsificar los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero es parte de la cultura chilena, pero que ya es cada vez más difícil tratar de suplementar a un fármaco. Ya. Este tratamiento farmacológico en la etapa y lo otro que tú nos has señalado, ¿se puede utilizar como medicina preventiva? No. Estos tratamientos van dirigidos a un tipo de paciente que tiene que tener ciertos rangos como para que se puedan ocupar. Por ejemplo, tiene que ser un paciente que tenga sobre 16 años de partida, por el tema del crecimiento. Yeah. Tiene que ser un paciente que tenga un índice de masa corporal que esté sobrepeso, sobre el 27%, o sea, no puede ser un paciente delgado. Tiene que tener las características de un paciente que sea muy ansioso con sobrepeso y tiene que tener algunas cosas que eviten la complicación, o sea, que no haya sido un paciente que haya sufrido un accidente vascular, una trombosis venosa, problemas de la tiroides complicada. Es decir, para seleccionar un paciente hay que averiguar todo eso. Ahora, la probabilidad de que un paciente joven tenga eso es muy baja, pero todo eso se va estudiando con algunos exámenes sencillos, bastante sencillos. Perfecto. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este tema, del síndrome metabólico? Mira, ya partimos hablando de obesidad y terminamos hablando de síndrome metabólico. Significa que el programa constituye yo creo una que labor de educación. Lo primero es acostumbrarse a hablar de... Claro, yo creo que lo primero es acostumbrarse al término síndrome metabólico. ¿Qué significa? Es decir, la gente asocia mucho el metabolismo a su metabolismo digestivo, pero no es eso. Significa que en el fondo todos los procesos que involucran
el aumento de peso funcionan lentamente y traen consecuencias. Entonces, va a haber que acostumbrarse a hablar no solo de la obesidad, porque de la obesidad van a salir todas las complicaciones. No hay prácticamente ningún paciente que no tenga alguna de las complicaciones. Perfecto. Y realmente estamos frente a dos grandes pandemias. La primera, por ejemplo, un paciente ha demostrado en estudios, en los últimos estudios que sacó la New England Journal, creo que es la que sacó eso, junto con la Católica también, que tiene estudio aquí en Chile, que el paciente con obesidad tiene un mayor porcentaje de contagios de COVID. Y la mayoría de los pacientes, especialmente el hombre con más sobrepeso, es un paciente más predispuesto a contagiarse de COVID. Así que más o menos el hombre es un 52%, la mujer un 48%, y el hombre con más peso tiene más riesgo de... Perfecto. de COVID. Camilo, obviamente yo sé que una patología... te perdió la señal. No. A ver, vamos a esperar que... Uno se da cuenta que es inmunológica, es decir, estoy activo. Ya, ahora sí, ahora volviste. Sí. De repente yo no sé si se va a mí o se me va... Ya, pero no te preocupes, continúa con la idea para ir... Yo lo que hablaba en el fondo que hay que... Se corta, ¿no? Ahora se estabilizó, ahora se estabilizó. Sí. Ya. Lo que decía yo que en el tema de la obesidad y el COVID hay que hacer una ligación como dos pandemias tremendas, y que una pandemia como un virus puede dejar una catástrofe en pacientes con obesidad, y que los pacientes con obesidad son los más predispuestos se cortó a contagiarse de un coronavirus, y así se divide en pacientes más. Entonces, tratarlo como acostumbrarse a los términos de síndrome metabólico, al término de que es una enfermedad que puede ser afectada por un virus que no tiene tratamiento, y que son pacientes que tienen que tener mucha más precaución porque es una enfermedad crónica. La obesidad es una enfermedad crónica. Entonces, la gente está acostumbrada a hablar de la hipertensión, otras cosas como enfermedad crónica, pero la obesidad es una enfermedad crónica. Así que hay que tomarlo también como eso. ¿Qué mensaje le daría a las personas que sienten que requieren una ayuda de acuerdo a la orientación que tú has señalado? ¿Cuál es el mensaje final que podrías entregarle? Bueno, yo creo lo primero, dejar un poquito el pudor de lado y acudir siempre a médicos que estén especializados en el tema, porque muchas veces los pacientes acuden a personas que tratan el peso, pero que realmente no hay un manejo como corresponde. Y tratar de, realizar todos los pasos posibles para obtener un buen peso, y saber que esto es un proceso que es largo, que no es corto, que uno no va a bajar en 1 o 2 meses lo que tiene que bajar en años, y que el tratamiento con las pastillas no es solamente el único tratamiento, ni el tratamiento quirúrgico no va solo, tiene que ir acompañado de estas 3 aristas. Perfecto. La actividad física, la alimentación saludable, la cirugía, la farmacoterapia. Y que no le tengan temor a eso, porque la gente que maneja o que manejamos el tema, yo creo que hasta el momento han tenido buena respuesta, y también tenemos que bajar los índices en nuestro país de obesidad, porque el riesgo cardiovascular de pacientes muy, muy jóvenes, hasta de niños, es muy alto. O sea, no puede ser que tengamos niños hipertensos por el tema de la obesidad, o diabéticos juveniles en nuestro país, por un tema de una mala conducta alimentaria. Así que, por sobre todo, que acudan a especialistas que corresponde y que hagan el tratamiento ordenado, que va a haber resultados. Lo más difícil es mantenerlo, más que bajar de peso. Que no se vuelvan locos tratando de bajar de peso. Ser perseverante, ser perseverante.
ser perseverante. Van a haber meses que se va a bajar bastante, otros meses no tanto, algo hice mal, ir corrigiendo cosas en el camino, ir provocando el cambio de conducta. Así que eso es el mensaje que uno puede dar. Muy bien. Estimado Camilo, las personas que nos están viendo, que desde luego agradecemos, y aquellos que van a ver esta reproducción, porque esto de las redes sociales te da la posibilidad de que este programa se va a reproducir y varias cantidades de veces. ¿Dónde te pueden contactar los auditores y quienes vean este programa? Bueno, en las redes sociales tengo mi página como Camilo Montealegre. Tengo también mi página de mi centro médico familiar, que se basa fundamentalmente en tratar la obesidad, que es Montealegre Salud. En mi Instagram también, que están las dos, Camilo Montealegre C y Montealegre Salud. Y bueno, también los teléfonos que corresponden al centro médico y mi teléfono también, que están ahí en las páginas. Así que cualquier información generalmente se trata de contestar rápido y brindar la mejor atención. Por lo menos acá en mi zona, que es más provincia, prácticamente todos los pacientes de acá se tratan ese tema acá. ¿Qué provincia es? Talagante. Talagante. Provincia de Talagantina. Camilo, bueno, para terminar, ¿cuál ha sido qué te pareció la experiencia de este programa? Y si quieres mandar algún saludo. El conductor nomás, no. El conductor hay que cambiarlo. No. No tiene que bajar. No. El conductor, más o menos. No. Bien, el programa, un emprendimiento en todo sentido. Generalmente, bueno, todavía nos creemos un poco joven y podemos hacer muchas cosas por este país y cambiar un poquito la mentalidad de que se pueden hacer proyectos muy interesantes y también cumplir un rol social, porque a veces está tan alejado de todo esto en estos momentos. Cumplir un rol social, una ayuda, aportar con lo que uno sabe, que es mejor. Así que va a animar el Festival de Viña, sí. Gracias, Camilo. Yo soy abogado y esa es mi misión acá en la tierra. Sí. Bueno, gracias. No, así que un placer que me haya invitado, y a la gente que escuchó el programa, que es una pincelada, un tema que ¿cómo se llama? Que es un tema crítico en estos momentos. Así que lo invito a que puedan ver las páginas, que vean la reproducción de tu programa, y te lo agradezco más que todo. Perfecto. Es bueno difundir un tema que quizás no está en la palestra en estos momentos como la gente cree, pero sí, es un tema que es crítico en estos momentos de ansiedad. Así que... No. Muchas gracias, Camilo, por aceptar la invitación. Camilo cerró su agenda de médico de sus pacientes, así que te agradezco que haya dejado este espacio para nosotros entre las 12 y las 13 horas de estar con nosotros. También un saludo a los que nos siguen viendo, a Rebeca Contreras, que ha estado en el programa. Saludos también. Catalina Ortega, Nelson Ravelo, mi hermano, y Mabel Aguilar de Mendoza, también están presentes en este programa. Les mandamos un saludo. Pues bien, Camilo, me despido de ti. Muchas gracias por tu participación, y los amigos nos puedan contactar en Montealegre Salud y también en Camilo Montealegre C en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. Recuerde volver a ver este programa. Gracias, Por nada. Recuerde volver a ver este programa con las reproducciones, y nos vemos este otro martes a las 12 horas en el programa Emprende Legalmente, patrocinado por Laura Lex en Radio Lab Chile. Muchas gracias. Nos vemos. Ya, nos vemos. Gracias, chao. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.